saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28, correspondiente a la memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recordamos hoy la memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Cuando Edith Stein, la última de 11 hermanos, nació en Breslau el 12 de octubre de 1891, la familia festejaba el Yom Kippur, la mayor fiesta hebrea, el día de la expiación. Esto hizo, más que ninguna otra cosa, que su madre tuviera una especial predilección por la hija más pequeña. Precisamente, esta fecha de su nacimiento fue para la carmelita casi un vaticinio. El padre, comerciante de maderas, murió cuando Edith no había cumplido aún 2 años. La madre, una mujer muy religiosa, solícita y voluntariosa, una persona verdaderamente admirable, al quedar sola, debió hacer frente tanto al cuidado de la familia como a la gestión de la gran hacienda familiar, pero no consiguió mantener en los hijos una fe viva. Edith perdió la fe en Dios. Con plena conciencia y por libre elección, dejé de rezar, contará Edith más tarde. Obtuvo brillantemente la reválida en 1911 y comenzó a estudiar germanística e historia en la Universidad de Breslau, más para tener una base de sustento en el futuro que por auténtica pasión. Su verdadero interés era la filosofía. Le interesaban también los problemas de la mujer. Entró a formar parte de la organización Asociación Prusiana para el Derecho Femenino al Voto. Más tarde escribiría: como bachiller y joven estudiante, fui una feminista radical. Perdí después el interés por este asunto. Ahora voy en busca de soluciones puramente objetivas. En 1913, la estudiante Edith Stein se fue a Gotinga para asistir a las clases universitarias de Edmund Husserl, de quien llegó a ser discípula y asistente, consiguiendo con él el doctorado. Por aquellos tiempos, Edmund Husserl fascinaba al público con un nuevo concepto de verdad. El mundo percibido no solamente existía de forma kantiana, como percepción subjetiva. Sus discípulos entendían su filosofía como un viraje hacia lo concreto, como un retorno al objetivismo. Sin que él lo pretendiera, la fenomenología condujo a no pocos discípulos y discípulas suyos a la fe cristiana. En Gotinga, Edith Stein se encontró también con el filósofo Max Scheler, y este encuentro atrajo su atención sobre el catolicismo. Pero todo esto no la hizo olvidar el estudio con el que debía ganarse el pan en el futuro, y en 1915 superó con la máxima calificación el examen de Estado. No obstante, no comenzó el período de formación profesional. Al estallar la Primera Guerra Mundial, escribía: ahora ya no tengo una vida propia. Siguió un curso de enfermería y prestó servicio en un hospital militar austriaco. Fueron tiempos difíciles para ella. Atendía a los ingresados en la sección de enfermos de tifus y prestaba servicio en el quirófano, viendo morir a hombres en la flor de su juventud. Al cerrar el hospital militar en 1916, siguió a Husserl a Friburgo, en Brisgovia,
donde obtuvo el doctorado summa cum laude con una tesis sobre el problema de la empatía. Por aquel tiempo le ocurrió un hecho importante. Observó cómo una aldeana entraba en la catedral de Frankfurt con la cesta de la compra, quedándose un rato para rezar. Esto fue para mí algo completamente nuevo, dirá Edith. En las sinagogas y en las iglesias protestantes que he frecuentado, los creyentes acuden a las funciones. Aquí, sin embargo, dirá, una persona entró en la iglesia desierta, como si fuera a conversar en la intimidad. No he podido olvidar lo ocurrido. En las últimas páginas de su tesis de doctorado, escribe: ha habido personas que, tras un cambio imprevisto de su personalidad, han creído encontrar la misericordia divina. ¿Cómo llegó a esta afirmación? Edith Stein tenía gran amistad con el asistente de Husserl en Gotinga, Adolf Reinach, y su esposa. Adolf Reinach muere en Flandes en noviembre de 1917. Edith va a Gotinga. Los Reinach se habían convertido al Evangelio. Edith tenía cierta renuencia ante el encuentro con la joven viuda. Con gran sorpresa, encontró una creyente. Este ha sido mi primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que transmite a sus portadores, escribirá más tarde. Fue el momento en que se desmoronó mi religiosidad y brilló Cristo. Más tarde escribirá: lo que no estaba en mis planes, estaba en los planes de Dios. Arraiga en mí la convicción profunda de que, visto desde el lado de Dios, no existe la casualidad. Toda mi vida, hasta los más mínimos detalles, está ya trazada en los planes de la providencia divina, y ante los ojos absolutamente clarividentes de Dios, presenta una coherencia perfectamente ensamblada. En otoño de 1918, Edith Stein dejó la actividad de asistente de Edmund Husserl porque deseaba trabajar independientemente. La primera vez que volvió a visitar a Husserl después de su conversión fue en 1930. Tuvo con él una discusión sobre la nueva fe de la que le hubiera gustado que participara también él. Tras ello, escribió una frase sorprendente: después de cada encuentro que me hace sentir la imposibilidad de influenciar directamente, se agudiza en mí el impulso hacia mi propio holocausto. Edith Stein deseaba obtener la habilitación para la libre docencia, algo que por aquel entonces era inalcanzable para una mujer. A este respecto, Husserl se pronunciaba así en un informe: si la carrera universitaria se hiciera accesible a las mujeres, la podría recomendar encarecidamente más que a cualquier otra persona para el examen de la habilitación. Más tarde, sin embargo, se le negaría la habilitación a causa de su origen judío. Edith Stein vuelve a Breslau. Escribe artículos en defensa de la psicología y de las humanidades, pero lee también el Nuevo Testamento, Kierkegaard y el opúsculo de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Se da cuenta de que en un escrito como este no se le puede simplemente leer, sino que es necesario ponerlo en práctica. En el verano de 1921, fue durante unas semanas a Bergsamt-Bern, Palatinado, a la finca de la señora Hedwig Conrad Martius, una discípula de Husserl. Esta señora, junto con su esposo, se había convertido al Evangelio. Una tarde, Edith encontró en la biblioteca la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. La leyó durante toda la noche. Cuando cerré el libro, dijo: esta es la verdad. Considerando retrospectivamente su vida, escribía más tarde: mi anhelo por la verdad era ya una oración. En enero de 1922, Edith Stein se bautizó. Era el día de la circuncisión de Jesús, la acogida de Jesús en la estirpe de Abraham. Estaba erguida ante la fuente bautismal, vestida con el blanco manto nupcial de Hedwig Conrad Martius que hizo de madrina. Había dejado de practicar mi religión hebrea y me sentía nuevamente hebrea solamente tras mi retorno a Dios, escribe Edith.
ahora tendrá siempre conciencia, y no solo intelectualmente, sino de manera tangible, de pertenecer a la estirpe de Cristo. En la fiesta de la Candelaria, una fiesta cuyo origen se remonta también al Antiguo Testamento, fue confirmada por el obispo de Spira en su capilla privada. Después de su conversión, lo primero que hizo fue volver a Breslau. «Mamá, soy católica», le dijo Edith a su madre. Las dos lloraron. Hedwig Conrad Martius escribió: «Mira, 2 israelitas y en ninguna de ellas hay engaño». Inmediatamente después de su conversión, Edith Stein aspira a entrar en el Carmelo, pero sus consejeros espirituales, el vicario general de Spira y el padre Prisguara, sacerdote jesuita, le impiden dar este paso. Acepta entonces un empleo de profesora de alemán y de historia en el Instituto y Seminario para Maestros del Convento Dominico de la Magdalena de Spira hasta la Pascua de 1931. Por insistencia del archiviar Rafael Wasler del convento de Beuron, hace largos viajes para dar conferencias, sobre todo sobre temas femeninos. Durante el período inmediatamente precedente y también bastante después de mi conversión, escribe Edith, creía que llevar una vida religiosa significaba renunciar a todas las cosas terrenas y vivir solamente con el pensamiento puesto en Dios. Gradualmente, sin embargo, me he dado cuenta de que este mundo exige de nosotros otras muchas cosas. Creo incluso que cuanto más se siente uno atraído por Dios, más debe salir de sí mismo, en el sentido de dirigirse al mundo para llevar ahí una razón divina para vivir, escribe. Su programa de trabajo es enorme. Traduce las cartas y los diarios del período precatólico de Newman y la obra De Questiones Disputate de Veritate de Santo Tomás de Aquino, en una versión muy libre por amor al diálogo con la filosofía moderna. El padre Erich Prisguara la incitó a escribir también obras filosóficas propias. Aprendió que es posible practicar la ciencia al servicio de Dios. Edith encuentra siempre las fuerzas necesarias para su vida y su trabajo en el convento benedictino de Beuron, al que va para pasar ahí las fiestas más importantes del año eclesiástico. En 1931 termina su actividad en Spira. Intenta de nuevo obtener la habilitación para la libre docencia en Breslau y Friburgo, todo en vano. Compone entonces una obra sobre los principales conceptos de Tomás de Aquino. Potencia y acción se llama. Más tarde hará de este ensayo una obra mayor, desarrollándola bajo el título de Ser finito y ser eterno en el convento de las Carmelitas de Colonia. No fue posible imprimir esta obra durante su vida. En 1932 se le asigna una cátedra en una institución católica, en el Instituto de Pedagogía Científica de Münster, donde tiene la posibilidad de desarrollar su propia antropología. Aquí encuentra la manera de unir ciencia y fe y de hacer comprensible esta cuestión a otros. Durante toda su vida solo quiso ser instrumento de Dios. Quien viene a mí, deseo conducirlo a Él, dirá Edith. En 1933, la noche se cierne sobre Alemania. Había oído ya antes algo sobre las severas medidas contra los judíos, pero ahora comencé de pronto a entender que Dios había puesto una vez más su pesada mano sobre su pueblo, y que el destino de este pueblo era también el mío, escribe Edith. El artículo de la ley de los nazis sobre la raza ariana hizo posible que continuara su actividad docente. Si aquí no puedo continuar, en Alemania ya no hay posibilidades para mí, dice Edith. Me había convertido en una extranjera en el mundo. El archiabad Wasler de Beuron ya no le impidió entrar en un convento de carmelitas. Durante el tiempo que estuvo en Spira, había hecho ya el voto de pobreza, castidad y obediencia. En 1933 se presenta a la madre priora del monasterio de Carmelitas de Colonia. Solamente la pasión de Cristo nos puede ayudar, no la actividad humana. Mi deseo es participar en ella, dice Edith. Una vez más,
Edith fue a Breslau para despedirse de su madre y de su familia. El 12 de octubre fue el último día que pasó en su casa, el día de su cumpleaños, y a la vez la fiesta hebrea de los tabernáculos. Edith acompaña a su madre a la sinagoga. Fue un día nada fácil para las dos mujeres. Su madre le dijo: «¿Por qué la has conocido?», refiriéndose a la fe cristiana. «No quiero decir nada contra él. Habrá sido un hombre bueno, pero ¿por qué se ha hecho Dios?». Su madre lloró. A la mañana siguiente, Edith tomó el tren para Colonia. No podía tener una alegría arrebatadora. Era demasiado tremendo lo que dejaba atrás. «Pero yo estaba tranquilísima», dice Edith, «en el puerto de la voluntad de Dios». Cada semana escribirá después una carta a su madre. No recibirá ninguna respuesta. Su hermana Rosa le mandará noticias de su casa. El 14 de octubre, Edith Stein entra en el monasterio de las Carmelitas de Colonia, en 1934. El 14 de abril tuvo lugar la ceremonia de toma de hábito. El archiabad de Beuron celebró la misa. Desde aquel momento, Edith Stein llevará el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Escribe en 1938: «Bajo la cruz entendí el destino del pueblo de Dios, que entonces comenzaba a anunciarse. Pensaba que entendiesen que se trataba de la cruz de Cristo, que debían aceptarla en nombre de todos los demás. Es verdad que hoy entiendo mejor estas cosas, lo que significa ser esposa del Señor bajo el signo de la cruz, aunque ciertamente nunca será posible comprender todo esto, puesto que es un secreto». El 21 de abril de 1935 hizo los votos temporales. El 14 de septiembre de 1936, en el momento de renovar los votos, murió su madre en Breslau. «Hasta el último momento mi madre ha permanecido fiel a su religión», dice Edith, «pero puesto que su fe y su firme confianza en su Dios fue lo último que permaneció vivo en su agonía, confío en que haya encontrado un juez muy clemente y que ahora sea mi más fiel abogada para que también yo pueda llegar a la meta». En el recordatorio de su profesión perpetua, el 21 de abril de 1938, hizo imprimir las palabras de San Juan de la Cruz, al que dedicará su última obra: «Que ya solo en amar es mi ejercicio», dirá Edith. La entrada de Edith Stein en el convento de las Carmelitas no fue una huida. Quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que le tienen aún más cercano. Y esto porque nuestra profesión es la de dar cuenta de todos a Dios, dice Edith. Dio cuenta a Dios, sobre todo de su pueblo. «Pienso continuamente en la reina Esther», escribe Edith, «que fue sacada de su pueblo para dar cuenta ante el rey. Yo soy una pequeña y débil Esther, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo». El 9 de noviembre de 1938 se puso de manifiesto ante todo el mundo el odio que tenían los nazis a los judíos. Arden las sinagogas, se siembra el terror entre las gentes judías. La Madre Superiora de las Carmelitas de Colonia hace todo lo posible para llevar al extranjero a Sor Teresa Benedicta de la Cruz. La noche de fin de año de 1938 cruza la frontera de los Países Bajos y la llevan al monasterio de Carmelitas de Aix, en Holanda. Allí redacta su testamento el 9 de junio de 1939. Escribe Edith: «Ya desde ahora acepto con gozo, en completa sumisión y según su santísima voluntad, la muerte que Dios me haya destinado. Ruego al Señor que acepte mi vida y mi muerte, de manera que el Señor sea reconocido por los suyos y que su reino venga con toda su magnificencia para la salvación de Alemania y la paz del mundo». Ya en el monasterio de Carmelitas de Colonia, a Edith Stein se le había dado permiso para dedicarse a las obras científicas. Allí había escrito, entre otras, de la vida de una familia judía. «Deseo narrar simplemente lo que he experimentado al ser hebrea. Ante la juventud que hoy es educada desde la más tierna edad en el odio a los judíos, nosotros que hemos sido educados en la comunidad hebrea tenemos el deber de dar testimonio». En Aix,
Edith Stein escribirá a toda prisa su ensayo sobre San Juan de la Cruz, con ocasión de los 400 años de su nacimiento. En 1941 escribía a una religiosa con quien tenía amistad: la ciencia de la cruz solamente puede ser entendida si es llevada todo el peso de la cruz. De ello estaba convencida ya desde el primer instante y de todo corazón he pronunciado, dice Edith: te saludo, cruz, única esperanza nuestra. Su estudio sobre San Juan de la Cruz lleva como el subtítulo La ciencia de la cruz. El 2 de agosto de 1942 llega la Gestapo. Edith Stein se encuentra en la capilla con las otras hermanas. En 5 minutos debe presentarse junto con su hermana Rosa, que se había bautizado en la Iglesia Católica y prestaba servicio en las Carmelitas de Echt. Las últimas palabras de Edith Stein que se oyen en Echt están dirigidas a Rosa: ven, vayamos por nuestro pueblo. Junto con muchos otros judíos convertidos al cristianismo, las dos mujeres son llevadas al campo de concentración de Westbork. Se trataba de una venganza contra el comunicado de protesta de los obispos católicos de los Países Bajos por los prógromos de las deportaciones de los judíos. Jamás había pensado que los seres humanos pudieran llegar a ser así, dice Edith, y tampoco podía pensar que mis hermanas y hermanos debieran sufrir así. Cada hora rezo por ellos. ¿Oirá Dios mi oración? En todo caso, oye ciertamente sus lamentos, dice Edith. El profesor Jan Nota, cercano a ella, escribirá más tarde: para mí, ella es, en un mundo de negación de Dios, un testigo de la presencia de Dios. Al amanecer del 7 de agosto sale una expedición de 987 judíos hacia Auschwitz. El 9 de agosto, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, junto con su hermana Rosa y muchos otros de su pueblo, murió en las cámaras de gas de Auschwitz. Su beatificación en Colonia el 1 de mayo de 1987, la Iglesia le rindió honores, por decirlo con palabras de Juan Pablo II, a una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado, Jesucristo, y como judía a su pueblo. 10 años después de su beatificación, Sor Teresa Benedicta de la Cruz será canonizada en el año 1997. Santa Teresa Benedicta de la Cruz ruega por nosotros. Paz y